¿Qué tal, alumnos? Estamos trabajando en la unidad número 2. Vamos a comenzar con la actividad número 6. Básicamente estamos trabajando con distintos métodos de integración. Ahora, este es bien útil. Observe el tema, integración por sustitución trigonométrica. Muchas integrales, como ustedes han venido observando, tienen este tipo de radical, que es a cuadrada menos su cuadrada. O por ejemplo, raíz de a cuadrada más su cuadrada, etcétera, etcétera. Ahora, este tipo de radicales nosotros ya lo analizamos y vimos que hay integrales directas, que nosotros nada más tenemos que hacer a cuadrada igual con c, la constante, u cuadrada igual con la parte que es variable. Y nosotros simplemente encontramos el diferencial de u, hacemos el despeje y aplicamos la fórmula. Pero hay integrales en las que no existen integrales directas y nosotros tenemos que aplicar algún método en específico. En este caso es sustitución trigonométrica. Entonces, recapitulo. Este ejercicio que yo les estoy presentando, lo primero que ustedes tendrían que hacer es checar si hay una integración directa. Seguramente ustedes lo que normalmente harían sería u cuadrada igual con x cuadrada y a cuadrada igual con 9 y buscarían una integración directa, las fórmulas. Pero no existe como tal una fórmula. Ahora, este ejercicio lo seleccioné porque nosotros lo podemos resolver con este nuevo método y con el método de sustitución que nosotros ya hemos platicado. Pues hacen u igual con x cuadrada más 9, despejan y aquí es donde se va a completar. Lo resuelven ustedes, por favor, y van a cotejar con el resultado que yo les voy a presentar utilizando el método de sustitución trigonométrica. Importante mencionar también de que este ejemplo que yo seleccioné se puede resolver con dos métodos, pero no todas las integrales que tienen un radical pues se resuelven con dos métodos. Muchas de estas integrales necesitan la sustitución trigonométrica. Bien, la sustitución trigonométrica es lo siguiente. Copien por favor el ejercicio y en su formulario ustedes tienen esta sección, integración por sustitución trigonométrica. Yo les decía, el radical. Aquí está el radical. Chequenlo. Expresión en el integrando. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver su integral y enfocarse en el radical. En este caso mi radical es u cuadrada más a cuadrada. Ya platicamos sobre ello. Entonces, de mis tres posibles casos, yo selecciono quien sea u cuadrada más a cuadrada, que es el caso número 2. Recuerden que a cuadrada más u cuadrada es exactamente lo mismo que u cuadrada más a cuadrada. Selecciono el caso 2 y yo voy a trabajar en la parte del renglón número 2. Y como trabajamos al principio de la unidad, nosotros hacemos u cuadrada a igual con 3. Eso es lo primero que nosotros necesitamos hacer. Ahora, vamos a utilizar la tabla. Chequen cómo en la tabla yo necesito hacer esto que se conoce como la sustitución trigonométrica. La que le corresponde a este radical es esta de aquí. Chequen, apúntenlo en su formulario, tengan su formulario a la mano y observen lo que yo voy a hacer. Dice que primero es u igual con a más tangente de a, pero noten a cuánto equivale u, x. Entonces, x es igual con a es 3, tangente del argumento, que es esta que puse acá. Después sigue el radicando. Chequen cómo nada más voy a hacer puras sustituciones. Radical de x cuadrada más 9 es igual con a y a es 3, secante del argumento. Lo que hice fue lo siguiente: radical, raíz cuadrada de 9 más u cuadrada o x cuadrada más 9
es igual con A que multiplica secante del ángulo. Ahora voy a hacer la sustitución para el diferencial de U. Observa. Diferencial de U, es decir, diferencial de X es igual con 3 secante cuadrada del ángulo por diferencial del ángulo. Recuerden, se los he platicado. Si trabajamos con un diferencial, nosotros tenemos que trabajar con un diferencial también en la parte 2 de la ecuación. Y yo ya tengo mis datos. Con mis datos voy a hacer el planteamiento. Los datos yo siempre los voy a obtener de esta sección que les estoy marcando, de la columna de sustitución trigonométrica. Bien, ahora vamos a hacer una sustitución. La sustitución es de esta manera. Observen cómo primero yo necesito el valor de X, pero yo ya sé que X equivale a 3 tangente del ángulo. Entonces digo 3 tangente del ángulo, su equivalente en sustitución trigonométrica entre el radical. El radical lo tengo yo aquí, equivale a 3 secante del ángulo. ¿Qué es lo que me resta por hacer en sustitución? Diferencial de X. La diferencial de X ya la tengo aquí. Entonces sería que multiplica a 3 secante cuadrada del ángulo por diferencial del ángulo. Y noten cómo se completó mi integrando y mi diferencial. Y en base a eso yo empiezo a simplificar. Simplifico este 3. Tengo secante cuadrada entre secante. Una de ellas se elimina, que es esta secante. Y solamente me quedaría una secante en el numerador. Tangente del ángulo por secante del ángulo por de ángulo y la constante del número 3. El objetivo de hacer el planteamiento de sustitución trigonométrica es llegar a una integral que nosotros podamos encontrar en nuestro formulario. Busquemos tangente por secante o secante por tangente, que es exactamente lo mismo. Observen la número 11, secante del ángulo por tangente del ángulo, que es la expresión a la que nosotros llegamos. Ya sabemos hacer este tipo de integrales y dice que es igual a secante de U. Entonces, mi resultado sería 3 secante de U, en este caso de teta, más C. Este resultado es correcto. Sin embargo, nuestro planteamiento, la variable principal es X. Para nuestro resultado que nosotros obtuvimos, la variable es teta. Entonces yo tengo que volver al equivalente que es X. Se hace de la siguiente manera. Vamos a nuestro formulario. Y en el formulario yo les presento el diagrama. Este diagrama que está aquí. Por favor, copien este diagrama y les explico. Voy a utilizar otro color. Es un triángulo rectángulo. U entre A. Bien, importante, en todos mis triángulos rectángulos que voy a trabajar para esta sustitución trigonométrica, el ángulo que yo voy a tomar como referencia es este. Este que viene marcado aquí. Ese ángulo es el que me interesa, sobre el cual yo voy a partir y voy a realizar lo siguiente. Chequen. Secante. Yo necesito encontrar a qué equivale secante en este ángulo, en este triángulo rectángulo. ¿Recuerdan ustedes por trigonometría que secante del ángulo es igual a hipotenusa entre cateto opuesto? Ahora bien, el ángulo que a mí me interesa es este.
cateto opuesto vendría siendo este. Es ahí donde radica la importancia de seleccionar el ángulo. Importante que lo tengan presente. Bien, entonces, la secante del ángulo es igual a la hipotenusa. La hipotenusa es el radical, pero mi radical yo ya sé que equivale a x cuadrada más 9. Ahí está, x cuadrada más 9. Entre el cateto opuesto es a. Y a, perdón, el cateto opuesto es x. A ver, aquí vamos a corregir, cometí un error. Porque la secante del ángulo es hipotenusa entre cateto adyacente. Bien, recuerden que la secante del ángulo es la inversa del coseno del ángulo. El coseno es cateto adyacente entre de hipotenusa. Entonces su inverso, su recíproco sería hipotenusa entre cateto adyacente. Bien, corregimos ese detalle y entonces secante del ángulo es igual a hipotenusa. Ahora sí, sería el radical, que sería x cuadrada más 9 entre el cateto adyacente, que es a, equivalente a 3. Entonces, yo voy a partir de este resultado. Digo, 3 que multiplica a secante del ángulo. Pero secante del ángulo en términos de la variable x equivale a raíz cuadrada de x cuadrada más 9 entre 3. Obviamente más c. Simplifico. Y llego a mi resultado. Entonces, parte del ejercicio es de que ustedes resuelvan este integral por el método de sustitución y comparen y noten cómo vamos a llegar a lo mismo. Ahora bien, como les platicé al comienzo, este integral tenía dos formas de resolverse, pero no todas las integrales se van a resolver por los dos métodos. Muchas de ellas necesitan sí o sí sustitución trigonométrica, como la que les voy a mostrar en el siguiente ejemplo.